Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la clase que continúa. El día de hoy vamos a ver lo que es funciones de base de datos. No se olviden colocar en la primera hoja sus datos y en la segunda hoja les he colocado una información referente a las funciones que vamos a desarrollar el día de hoy. Observamos en la sintaxis de las funciones, miren, nosotros anteriormente hemos hecho la función promedio, la función contar, contará, extrae, max, min, suma y otras funciones más. Pero observamos que ahora antes del nombre de la función promedio a todos se le agrega la letra B y la letra D, que son bases de datos promedio, ¿no? En realidad hace, digamos, casi lo mismo que la función promedio, con la diferencia que trabaja con base de datos. Si yo quería promediar antes, sumaba y dividía una lista, un rango de celdas con datos numéricos, pero ahora puedo utilizar dos o más criterios para hacer alguna de estas operaciones. Y algo común que tienen todas las sintaxis de estas funciones de base de datos es lo que observamos aquí. Miren. Solo cambia el nombre de la función. Pero ¿qué nos pide? Nos pide primero seleccionar la base de datos, el nombre de campo y criterios. En el siguiente dice base de datos contar. Primero debo seleccionar la base de datos, después el nombre de campo y criterios. Y miren que es la misma sintaxis. Lo que cambia es el nombre de la función. Arriba va a promediar una base de datos, en la segunda va a contar datos de una base de datos, contará de una base de datos. Tenemos que recordar qué hace la función contar y qué hace la función contará. Aquí en estas funciones trabajan de la misma forma, ¿no? La función contar decíamos que considera solamente las celdas que contienen datos numéricos y contará todas las celdas que no estén vacías, ¿no? Considera todos los tipos de datos. Y entonces tenemos también acá la función extraer, que también lo hemos hecho anteriormente, la función max, que nos muestra un valor máximo, pero ahora es de una base de datos, el valor mínimo, ¿no? Que nos muestra el valor menor de una base de datos, ¿no? Pero miramos entonces algo característico en las funciones de base de datos, que su sintaxis es la misma. Base de datos, nombre de campo, criterio, ¿sí? Entonces vamos a ver a la parte práctica. Les he colocado acá varias preguntas, pueden salir mucho más preguntas de una misma base de datos. Voy a crear aquí mismo, en este lado. No sé si alguien estaba entrando antes que empiece, porque de ahí ya no puedo. A ver, nos dice la pregunta, ahí está el problema. No me deja. No me deja aceptar. No sé. A ver, de nuevo. No me deja. Dice, por ejemplo, la pregunta nos indica acá, dice, aplicando la función base de datos contará, se desea saber cuántas personas son contador, cuántas personas son contador. Entonces, si yo miro en la base de datos, voy a encontrar que hay un campo que dice profesión. Y acá está, digamos, las profesiones, contador, administrador. Se desea saber
de esta base de datos, cuántos tiene la profesión de contador. Entonces, lo primero que tengo que hacer, no sé si me deja otra vez, no me deja, tienen que salir y volver a entrar. No me deja. No me deja admitir, no sé qué pasó ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo tener en cuenta el criterio. Dice, ¿cuántas personas son contador? En la función de base de datos debo tener siempre un criterio. Si me dice cuántas personas son contador, yo miro en la base de datos, los nombres contador están en el campo profesión. Entonces, este campo lo voy a copiar. Control C, y voy por acá, Control V. Ahí está, profesión. Contador, Control C, Control V. Ahí está. La pregunta es, ¿cuántas personas tiene la profesión contador? Vamos a colocarle a ver la pregunta ahí. Lo copiamos acá. Lo copio. ¿Cuántas personas son contador? ¿No? Entonces, voy a utilizar, no sé si me dejo otra vez, a ver. No, no me deja. Tienen que volver a salir y volver a entrar. No, no me deja. Está desactivado. No sé qué pasó ahí. No me deja. No me deja. A ver, que entren de nuevo. Salimos, ¿verdad, profesor? No, solamente sus compañeras, ustedes no. Ellos que no pueden entrar porque no les puedo admitir. Ustedes sí es Ah, ya, normal. correcto. Que ingresen ellos para poder admitir. Dice, a ver, entonces, ¿cuántas personas son contador? Si yo utilizara otra función, diría, a ver, la función, ¿qué función podría ser? ¿Con qué función utilizaría? Hemos hecho anteriormente otras funciones. ¿Qué función podrían utilizar para obtener el resultado de cuántas personas son de la profesión contador? ¿Qué Función contará, utilizaría? profesor. A ver, si yo le digo igual contará, miren, voy a hacerlo con la función que dice. Le digo contará, voy a seleccionar todo el rango de celda. Contará, vamos a colocarle punto y coma. Y quiero que cuente cuántas personas son contador, ¿no? Criterio, recuerden que es entre comillas, contador. ¿Cuántas personas son contador? Me salió 19, pero yo ¿cuántos datos tengo? De arriba hacia abajo tengo 18 datos. Y me salió 19 datos. No debe ser entonces la respuesta correcta. No es la respuesta, la fórmula correcta porque me sale 19. Si yo miro acá, ya le he filtrado cuántos son contadores, voy a mirar para comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, solo 6 son contadores. Entonces, como veo, con la función contará, no me va a mostrar el resultado correcto, no me muestra, lo copio hacia abajo. Entonces lo que voy a utilizar es la función bd contará. Base de datos contará. Hago lo mismo, sin igual, escribo bd contará. Abro paréntesis y me dice acá, base de datos.
base de datos. Me dice que seleccione la base de datos. La base de datos es toda la información que he ingresado. Toda esta información es la base de datos. Después me pide el campo. Me pide el campo. ¿Quién es el campo? Ya. El nombre de campo va a ser, en este caso, la profesión, porque me dice cuántas personas son contador. Y si yo observo por acá, los nombres de las profesiones están en el campo profesión. Solo le doy clic en el campo. Ahí está. Y ahora voy a agregarle el punto y coma. Y me pide un dato más. Me pide el criterio, ¿no? Entonces, de esta base de datos, de la columna profesión, quiero saber cuántos son contador. Entonces, mi criterio va a ser este campo que he copiado y el nombre de la profesión. El campo y la profesión, lo que he copiado. Cierro paréntesis, pulso la tecla Enter. Y ahí está, 6. Voy a revisar, lo había filtrado anteriormente, voy a filtrarlo nuevamente. Me voy a quedar solamente con contador. 6 personas son de la profesión contador. ¿Alguien ahora sí? Ahí está, ahora sí aceptó. Cuando entran uno por uno, creo que sí lo acepta. Miren, ahí está. Si yo lo cambio, voy a nuevamente a mostrar todo. Le coloco por acá, a ver, en vez de contador, le pongo economista. Economista. Me dicen que economista hay 5, ¿no? Observo que los datos o la información sí se actualiza. Entonces, con la función base de datos, la función base de datos es la que me va a permitir, acá con un criterio, pues puedo agregarle otro criterio más. Yo podría decir, ya lo que son economista, ¿cuántas personas son contador? Perdón, ahora es cuántas personas son economista y que a la vez son, a ver, casados, por decir. Imaginemos que voy a copiar otro criterio por ahí. Control C, Control C, lo copio por acá, Control V, y ahí tengo un criterio más. Lo voy a hacer, lo dejo ahí esto y lo voy a cambiar acá. En igual, el nombre de la función BD contará. Contará. Ojo que la función contar y la función contará la hemos utilizado anteriormente, pero ahora es con la función base de datos. ¿Ya? Lo mismo. ¿Qué me pide? Base de datos. Me dice, selecciona la base de datos. ¿Quién es la base de datos? Toda la información que tengo en esta tabla. Ahí está mi base de datos. Punto y coma. Me pide ahora el nombre del campo. El nombre del campo, ¿quién sería el nombre del campo? ¿Qué va a contar? ¿Qué contaría? ¿Qué cuenta? BD contará, ¿qué cuenta? ¿Números o letras? A ver, si le digo profesión, es un texto, ¿sí? Es un texto. No hay problema. Ahorita lo voy a cambiar y lo voy a hacer con un número a ver qué sucede. Criterio. ¿Cuáles son los criterios? Mi criterio va a ser estado civil, pasado y la profesión economista. Me sale solamente una persona de la profesión economista y que es casado. Voy a verificar con el filtro. El filtro es solamente para comprobar. ¿Ya? Economista, seguramente se va a ocultar las filas. Ahí están economistas, pero dice solamente los que son casados. Miro por acá. Voy a activar solamente casados. Para comprobar. Solo hay una persona de la profesión economista, ¿ya? Y que es casado. Como estoy filtrando, los datos se ocultan. ¿Ya? Lo estoy filtrando solamente para comprobar el resultado y yo lo debo dejar
como estado, ¿no? Solamente para comprobar. Si fuera cantidad de datos, no voy a mirar registro por registro porque me tomaría tiempo. Entonces, la función contará, cuenta, va a contar, entonces, los criterios, tomando en cuenta las celdas que contengan texto o pueden contener números, ¿sí? Contará, igual como hicimos anteriormente con otras funciones, contará celdas que no es vacía, sea cualquier tipo de dato lo va a considerar. Pero la función contar solamente va a contar las celdas que contienen datos numéricos, ¿no? Cuenta el número de celdas que contienen un número en la base de datos. Esa es la diferencia. Por eso es que ahorita yo estoy tomando como referencia en el ejercicio, puedo tomar cualquiera de las columnas, en el nombre de campo, cualquiera de ellas, igual me va a salir el resultado. Pero si fuera la función contar, no se mostraría, al menos que tome el nombre del campo de alguna de ellas que contengan números o fechas, ¿no? Si no, no lo considera. Entonces, la respuesta ahí es la de arriba, la 5, ¿ya? Lo que está, a esto lo voy a borrar para que quede la respuesta. Esto es solamente el ejemplo que les puse en el caso que yo utilice dos criterios, ¿no? Lo borro por acá, esto lo voy a borrar. Acá es contador, lo voy a cambiar a contador. Contador, ya está. Esa es la respuesta de ahí. Entonces, pero hemos visto que se puede hacer con dos criterios. En la siguiente dice, utilizando la función base de datos extraer el nombre de la persona que tiene el número de orden 17. Quiero saber de la base de datos quién tiene el número de orden 17. De repente puede ser un código, puede ser el número de DNI, ¿no? Pero el procedimiento es igual, ¿ya? Entonces, sin ese criterio, mi criterio va a ser el número de orden. ¿De quién quiero saber el nombre del número de orden 17? Quiero saber del número de orden 17. Entonces, mi criterio va a ser el número de orden. Debo copiar el campo. Copio el campo para no tener problemas de formato. Copio el campo. ¿Está? Copio el campo exactamente igual. Y si deseo, lo puedo escribir, no hay problema el número. Listo. Quiero saber a quién le corresponde este número, ¿no? Entonces puedo colocarle acá, a ver, a quién corresponde el número de orden, nada más. Vamos a copiarlo. A quién corresponde nombre de la persona que tiene el número 17. Control C. Lo copio por acá para que no se quede en blanco. Nombre de la persona que tiene el número de orden 17. Aquí debe salir solo el nombre. Solo el nombre. A ver, ¿qué función utilizo? Acá dice bd extraer. Entonces, en igual, el nombre de la función bd extraer. Ahí está, con X, extraer. ¿Qué me pide? Le mostré al inicio la sintaxis. Miren, base de datos, nombre de campo, criterio. ¿Quién es la base de datos? Ahí está. Toda esta información. Toda la información que tengo en esta lista es la base de datos. Me pide después el nombre del campo. Punto y coma. Debajo de la sintaxis, el nombre de campo. ¿Quién sería el campo? Porque desea saber el nombre de la persona que tiene el número de orden 17. Quiere saber el nombre de la persona que tiene el número de orden 17. Entonces, como quiere saber el nombre de la persona, ¿de quién quiere saber el nombre de la persona? Entonces, el campo que voy a considerar va a ser nombre, para que de
esta columna me extraiga solamente el nombre de la persona que tiene el número de orden 17. Entonces, hago clic en el nombre del campo. Puedo escribirlo o puedo escribir la columna, pero yo lo estoy seleccionando. Cierro, perdón, punto y coma. Ahora me pide el criterio. Miren la sintaxis, dice criterio. Primero es base de datos, toda la tabla. Nombre de campo. El nombre de campo. ¿De quién quiero saber el nombre? Del número 17. ¿Y dónde se encuentra el nombre? En el campo nombre. ¿Sí? Mi criterio es lo que he copiado. El campo y el número de orden 17. Este es mi criterio. Recuerden que puede ser 2 o más criterios. Cierro paréntesis y punto enter. Dice que el nombre que tiene este número de orden es Juana. ¿Está? Ahí está. Si yo deseo, puedo validar los números de orden para no estar escribiendo a cada momento. Me dice, a ver, ¿quién era el 15? Yo escribo 15, enter, y se cambia. Dice que el 15 es Mario. 15 es Mario. Mira, por acá sí coincide, ¿no? Pero si yo deseo, puedo validarlo. Recuerden, como hemos validado anteriormente, datos. Clic en datos. Busco validación de datos. Elijo otra vez validación de datos. Pero ahora voy a elegir aquí donde dice cualquier valor. Voy a elegir lista. Y voy a seleccionar en este caso todos los números de orden, ¿no? Para no tener que escribir, sino que se va a agregar una pestaña y al desplegar se muestran los números de orden. Selecciono los números de orden y le doy a aceptar. Entonces, si me dicen, a ver quién tiene el número de orden, despliego el número de orden 11. Ahí está. El número de orden 2, de repente, muevo la barra hacia arriba y automáticamente se cambia. Esto también lo puedo hacer acá. Puedo validar. Me voy nuevamente. Datos. Validación de datos. Lo hemos hecho anteriormente y hay que aplicarlo ahora acá, ¿no? Lista. En origen voy a tomar como referencia, sin el encabezado, solamente las profesiones. Pero acá hay se repiten. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Puedo tener las profesiones aparte, escrito, o las puedo agregar acá. No sé si me dejará con el punto y coma. Ahora vamos a probar. Administra mayúscula, la primera letra. Vamos a probar si me deja. Administración. ¿Qué más hay? Economista. Administradores. Administrador. Aprobar con coma, punto y coma. Si me acepta, economista. Probamos hasta ahí. Le doy a aceptar. Voy a comprobar a ver si se muestran las dos profesiones. Ahí está, administrador, economista. Pero me falta ¿quién? Me falta contador, ¿no? Contador, ya. Regreso nuevamente. Si me faltó uno, regreso nuevamente, validación de datos. Y solo le agrego acá, separado por punto y coma, contador. Contador. Listo, entonces puedo escribirlo en forma directa. Le doy clic fuera, clic por acá, y ahí está. Contador, 6. Administrador, 7. ¿Cuánto tiene la profesión de economista? 5. Pueden comprobar. 1. Lo pinto de otro color. A ver. 1, un economista. 2. Por acá. 3, 4.
por acá hay uno, 5. 5 economistas. Ahí está entonces el resultado, ¿sí? Entonces, de esa forma se crean las funciones en base de datos. Recuerden que tiene que haber un criterio. Tiene que haber un criterio. Acá dice, utilizando la función base de datos max, que se muestre el sueldo máximo y el sueldo mínimo de las personas que son profesión administrador. ¿Quién va a ser mi criterio? ¿De quién quiero saber los sueldos? De la profesión administrador. Entonces, mi criterio va a ser administrador. Como lo tengo aquí arriba, lo puedo copiar. O me voy por acá, nuevamente lo voy a hacer mejor. Primero, el campo. Copias, campo. Colocas en cualquier celda, pegar. Profesión administrador. Dicen. Voy a copiar de cualquiera de ellas porque es lo mismo. Pegar. ¿Qué se desea saber? Se desea saber cuál es el sueldo máximo del administrador. ¿Cuál es el sueldo mínimo del administrador? Lo podrías hacer solamente con la función max, no te saldría. No sale. ¿Ya? Control C. Acá. Control V. Vamos a copiar el sueldo mínimo también. Control C. Me voy por acá. Control V. Entonces deseo saber cuánto es el sueldo máximo de administrador y el sueldo mínimo de la columna administrador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, copiar los criterios. Copiar los criterios. ¿Ya? Mi criterio es esto que está acá. Esto no es el criterio. Esto es el resultado que me debe mostrar. Si yo aplico max, alguien dirá, pero si yo he hecho la función max, puedo hacer con la función max. No te va a salir. Porque en max, ¿qué dirías? Igual, max, y tomas como referencia todo el sueldo. Tomo como referencia todo el sueldo. Y me muestra el valor máximo de todas las profesiones. Pero acá lo que se desea es que me muestre el sueldo máximo solamente de aquellos que son administradores. ¿Sí? Y acá el sueldo mínimo solamente de aquellos que son administradores. Entonces, lo que siempre debo copiar es el campo. La profesión, en este caso va a ser mi criterio, y lo he copiado. Lo demás lo puedes escribir en forma manual, lo puedes copiar, pegar, no hay problema. Pero tu criterio sí tiene que ser exactamente como está en la base de datos. ¿Ya? El campo debe ser exactamente igual. Entonces, voy a utilizar la función base de datos max, bd max. Hago paréntesis. Repito los mismos pasos. Base de datos. Base de datos. Este lo voy a hacer dándole nombre a la tabla porque va a pasar que de repente en algunos casos la base de datos es demasiado grande y cómo hacer en esa situación. Ya tengo seleccionada la base de datos. El campo, dice, nombre de campo. El nombre de campo va a ser el sueldo. Mi nombre de campo es el sueldo, porque yo quiero saber el sueldo máximo de administrador. Entonces, en la base de datos, solo le voy a dar clic en donde está el campo sueldo. Un solo clic. Regreso y voy a separar con punto y coma. Y ahora le voy a indicar el campo criterio. Lo voy a seleccionar. Profesión, administrador. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Puse la tecla Enter. Dice que el sueldo máximo del administrador es 5.620. Recuerden que le podemos dar formato. Ahí está. Soles. Ahí está. 1.620 soles. Voy a comprobar. Solo administradores. Lo voy a filtrar
Primero, administradores. Solo administradores. Y aquí voy a mirar. Sueldo mayor, acá está. 5.620, 5.040, 4.000, acá ya 3.000, 2.000, acá 5.000. Sueldo mayor, 5.620. Entonces compruebo que sí es verdad. Es verdad lo que me muestra la función base de datos, ¿no? Entonces, comprobado el resultado, repito los mismos pasos para el sueldo mínimo. Min es igual B de min, base de datos min. Se repite los mismos pasos, base de datos, después de la base de datos me dice el campo, nombre del campo. Para nuestro ejemplo, el nombre del campo es sueldo, sueldo. Y mi criterio ahora es igual para administradores, ¿no? Igual. Entonces voy a seleccionar la profesión administrador. Cierro paréntesis y ahí está el sueldo mínimo de administrador. 0, dice. A ver. B de min. G4. A ver, ¿qué pasó ahí? Administrador, no hay administrador, debe haber. Miramos por acá, a ver, vamos a descartar qué pasó ahí. Ya. Solo administrador, no hay ninguno, un número de hijos. Ah, ya sé. ¿Qué seleccioné? La G. ¿La G qué es? Texto. Debe ser en la H4, ¿no? H4. Como se ha ocultado, tengo que volver a activarlo todo, seleccionar todo, aceptar. Vamos a mirar. Yo puse G4, miren, G4. Voy a mirar si el sueldo está en la celda G4. Miren el sueldo dónde está. No está en G4, está en H4, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado al momento de seleccionar. Entonces, le voy a cambiar, en vez de G4, H4, porque todo el campo, todos los sueldos están en la celda H4. Y ahí está. 2.290, no se olviden aplicarle el formato de sueldo. Listo. Entonces, hecho uno con base de datos contará, base de datos extraer, base de datos max, min y promedio. Promedio. Dice, con la función base de datos promedio, hallar el promedio de los sueldos de los que practican fútbol y que además son solteros. Entonces, ¿quién sería mi criterio? ¿De quién quiero saber el promedio de sueldo? Ah, de los que practican fútbol. Entonces, mi criterio va a ser los que practican fútbol. Y yo miro por acá, el nombre de la disciplina deportiva está en el campo deporte. Este campo lo voy a copiar. Control C. Recuerden que pueden validar. Y lo voy a copiar. Control C, Control V. Deporte, fútbol. Practican fútbol. Pero además dice, practican fútbol y que además son solteros. Ah, entonces me voy a donde está el campo Estado Civil y también lo voy a copiar. Recuerden que cuando las celdas no están juntas, pulso el puntero del mouse en una de las celdas, puse la tecla control y haces clic en la otra celda. Y ya está. He seleccionado dos celdas que no son continuas. Control más la letra C, copiar. Me voy a donde está la pregunta y voy a pegar control V. Ahí está. Ya tengo entonces mis criterios. ¿Qué deseo saber? Promedio de sueldo de aquellos que
practican el deporte fútbol y que además son de estado civil soltero. Acá vas a ver promedio de sueldo, promedio de sueldo, promedio de sueldo. Aquí mi respuesta va a ser el promedio de sueldo. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? Ahí me dice PD promedio, base de datos promedio. Repito los mismos pasos, en igual, BD de base de datos y la función promedio. ¿Qué va a hacer? Va a promediar los sueldos, pero en base a estos dos criterios. En base a los dos criterios que tenemos ahí. Selecciono entonces la base de datos. Me voy arriba, selecciono toda la base de datos. Tengo la base de datos y ahora tengo que indicarle, a ver, punto y coma, el nombre del campo. El nombre del campo, si me dice hallar el promedio de sueldos, sueldo sería el nombre del campo. ¿Qué deseo saber de aquellos que practican deporte y que son solteros? Quiero saber el promedio de sueldo. Entonces, mi campo va a ser sueldo. Le doy clic en sueldo o lo puedo escribir. ¿Ya? Le doy un clic o lo puedo escribir. Regreso y voy a pulsar, todavía solamente lo voy a separar con punto y coma y voy a seleccionar los criterios. Aquí debajo me dice la sintaxis, criterios. Mi criterio va a ser que practica deporte, fútbol y que además es estado civil soltero. Este es mi criterio. Cierro el paréntesis y pulso la tecla Enter. ¿Cuánto es el promedio de sueldo que cumplen estos criterios? Vamos a comprobarlo. Vamos a filtrarlo y vamos a hacer lo que hacíamos anteriormente, solo con la función promedio. Fútbol y soltero. Voy a entonces a filtrar. A ver. Deporte, solamente los que practican fútbol. Fútbol, ¿ya? Ahora de los que practican fútbol, solamente hay uno, soltero. Por eso me sale lo mismo, ¿no? Soltero. Ahorita la vamos a cambiar, vamos a filtrar. Por eso que me sale el mismo. Ya. Voy a filtrar deportes para cambiar otra disciplina deportiva o puede ser otro estado civil. Vamos a validarlo para no estar escribiendo a cada momento. A ver, valido deporte. Voy acá. Datos, validación de datos. En lista voy a seleccionar rango de celda donde está la disciplina deportiva. Recuerden que se repite, ¿no? Entonces tengo que escribirlo. Natación, fútbol. Vamos a escribirlo. Natación, a ver, miramos cómo está ahí. Natación. Tengo que escribirlo exactamente igual. ¿Qué más hay? Fútbol. Es punto y coma, no es coma. Fútbol. Básquet. Básquet, natación, fútbol. A ver, miremos abajo si hay otro. No. Solamente, ¿no? Básquet, natación, fútbol. Listo. Entonces le doy a aceptar. A ver, vamos a comprobar con otra disciplina deportiva. Pueden validar también el estado civil. A ver, voy por acá. En fútbol solamente hay uno. A ver, en natación, hay natación, si hay varios en natación.
¿Cuánto nos dio? Vamos a mirar 4.600. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Natación. Solo natación. Y estado civil. Aquí hay dos. Si hay más de dos, no hay problema. Soltero. Aceptar. Si ustedes tendrían que hacerlo manualmente, tendría que mirar, ¿quiénes son? Voy mirando y de repente tengo que copiar esto. A ver si lo copio aquí debajo. Está 4.000, 48.000. A ver, lo voy a aplicar la función solo promedio para comprobar el resultado. Promedio y selecciono el rango de celda. 4.647.50. 4.647, ahí está, la misma cantidad, está comprobado. Entonces, si fueran 1.500 datos, ahí por ahí tengo un ejercicio de 1.500 datos, tendría que estar contando y viendo cómo hacer. Yo he visto que algunos hacen así, ¿no? Lo filtra, copia, pega, o a veces le aplican la fórmula acá, y cuando aplican la fórmula, le sale de repente una cantidad diferente. A veces lo dejan ahí, y tienen que estar nuevamente revisando la información. Entonces, pero con la función base de datos, yo puedo tener dos o más criterios, incluso puedo colocarle la profesión y también lo puedo filtrar y el programa lo va a hacer por mí, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de utilizar la función base de datos para no tener que hacer lo que estoy haciendo ahorita, filtrando, jalando, copiando, pegando, forma, ¿no? Para no hacer eso es lo que yo estilo es aplicar lo que es la función base de datos, ¿ya? Muy bien, entonces no se olviden, todas las funciones tienen en la sintaxis base de datos, debo seleccionar la base de datos, después nombre del campo y el criterio. Los criterios los tienes que copiar acá. Les decía, y también hicimos en una de las clases en consolidado, que yo puedo darle el nombre a la tabla para no tener que estar seleccionando, porque a veces por ahí se nos pasa algo, de repente se mueve la hoja, de repente una celda se movió hacia arriba, ¿no? Y se hace un poco difícil a ver nuevamente seleccionar. Entonces lo que yo puedo hacer es darle nombre a este rango de celda. Me voy a donde, a fórmulas. Puedo hacerlo aquí directo también, pero voy a hacer en fórmula donde dice asignar nombre y le voy a dar un nombre, a ver qué le puedo colocar. Ya, como acá en la hoja dice ejemplo, le voy a colocar BD-ejemplo. Le puedo dar otro nombre, tabla 1, tabla 2, tabla de empleados, tabla, no sé, de trabajadores, tal, pero hay que darle un nombre. Y acá está, miren, BD, nombre. Entonces, cada vez que me digan seleccione usted la base de datos, ya no voy a tener que seleccionar. Lo que hago es escribir nada más el nombre. Lo hago ahí debajo. En igual, BD promedio, ahí está la función promedio, base de datos. ¿Cómo le di el nombre? Se llama el nombre de la hoja, ¿no? BD guión bajo, y miren, ahí se muestra, BD ejemplo, ahí está, doble clic, así se llama mi tabla, y miren que se ha seleccionado toda la tabla que tiene este nombre. El campo, yo deseo, también puedo darle el nombre al campo, solo al campo, y lo escribo, puedo darle su mismo nombre, por decir. En este caso es sueldo, ¿no? Sueldo. Yo le puedo dar a cada celda un nombre y después también lo puedo escribir, ¿no? O lo selecciono, o lo escribo directamente entre comillas. Yo lo que estoy haciendo es seleccionar la celda,
Y los criterios: deporte, natación, estado civil, soltero. Cierro el paréntesis, enter. Y ahí está el mismo resultado. La función, lo único que ha cambiado es el nombre que se le dio al rango de celda. Ahí está. B de ejemplo, en vez de escribir A4K22, ¿no? Es lo mismo. Cualquiera de las dos es válido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la siguiente. La siguiente es lo mismo, ya para no repetirlo, ustedes mismos lo van a hacer. Dice con la siguiente información, validar la lista de departamentos en el rango de celda C7, ya tiene por acá el rango, ¿no? Ya, y después nos pide validar también la lista de la celda E10. A ver, ¿qué se necesita acá? ¿Qué campo debo copiar? Dice, aplicando la función BD contará, ojo, BD contar, no contará, contar. Se desea saber cuántas personas están en ventas. Acá, poco datos, nos podemos dar cuenta. Me debe salir 3. ¿Cuántas personas están en ventas? Puedes validar, dice, los campos. Entonces, puedo copiar el departamento y lo puedo validar para no tener que escribir a cada momento, ¿no? Entonces, le doy datos, validación de datos, lista. Como ya tengo acá debajo los nombres de los departamentos, uno por uno, lo puedo seleccionar y le doy a aceptar. Y aquí ya tienes entonces para elegir el criterio. Y aquí aplicas la fórmula B de contar para que se muestren cuántas personas están en el departamento de ventas. ¿Cuántas personas están en el departamento de ventas? Ahí está la función. Lo mismo acá, dice, aplicando la función B de contar, se desea saber cuántos son mayores a 20 años. De esta base de datos, cuántos son mayores a 20 años. ¿Quién sería el criterio? Sería edad. Entonces, este criterio lo voy a copiar. Y me dice mayores a 20. Entonces, signo mayor y escribo 20. Y acá voy a colocar el resultado. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son mayores a 20 años? ¿Cuántos hay? Me dice la función B de contar. B de contar. Es la primerita. No contará. B de contar. Repite los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. Toda la base de datos. Toda la base de datos. Ahora te pide el nombre de campo. Nombre de campo. ¿Quién sería el nombre de campo? Sería edad. No puede ser nombre porque la función B de contar no cuenta las celdas que contienen texto, sino solamente las celdas que contienen números. En este caso, mi campo sería edad. Punto y coma. Mi criterio sería el campo edad mayor a 20. Cierro paréntesis y compruebo. Dice que hay 5 personas que son mayores a 20 años. Verifico. 20, 21. Mayores que no dice igual, dice mayor. 21, 23, ahí van 2. 25, van 3. 22, 27, hay 2 más ahí. Ya tengo 5. Ahí está el resultado. 5 personas son mayores a 20. Si yo le digo mayor o igual a 20, se agrega 2 más, porque está contando también aquellos que tienen 20 años. Si yo lo cambio el signo a menor, a ver si lo cambio a menor, debe cambiar también el resultado. 3
personas que son menores a 20 años. Miro por acá, hay 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, de esa forma, tienen que igual desarrollar acá. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tienen 20 y 17 años? 20 y 17. Solamente 20 y 17, no mayor, no menor, sino que tengan 20 y que también tengan 17 años. Lo demás no. ¿Cuántos hay? 20 y 17. A ver, acá hay un 20, 1, 17, 1, van 2, 23. Debería salir el resultado 3. Pero conforme, ¿no? Entonces ahí lo completan. ¿Qué vas a aplicar acá? Base de datos contará. Lo mismo que hemos hecho al inicio. Aplicando la función contará, se desea saber cuántas personas son de estado civil soltero, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en el ejemplo parecido, solo que ya no dice deporte, sino solamente estado civil soltero, ¿sí? Si está en blanco, también se cuenta todo, ¿no? Se cuenta, porque puede que los cambios, cuántos no tienen estado civil y te aparece el resultado 2. Entonces siempre se considera todas las celdas, ¿no? En el siguiente, lo mismo, base de datos extraer. Acá son ya ejercicios independientes. Dice, en esta función extrae una base de datos en un único registro que coincide con las condiciones específicas. Utilizando la función extraer el nombre de la persona que tiene el número de tarjeta 4. Yo hice con el número de orden, ¿no? El número de orden 17 creo que era. Con el número de orden 17, ¿no? 17. Pues yo lo cambié a 2 para comprobar. Pero acá la respuesta es el 17. Como está validado, no hay problema. Ahí está. En el siguiente solamente se ha cambiado el nombre. En vez del número de orden, el número de tarjeta. Puede ser un código, puede ser el número de DNI. El procedimiento es igual. Entonces, ahí lo completan. Acá que les pide, dice, utilizando la función max, que se muestre la venta máxima y la venta mínima. ¿De quién? De sector tienda, ¿no? La venta máxima y mínima del sector tienda, ¿no? Parecido a lo que está en el ejemplo. Ahí está el max y ahora con sueldo, ¿no? Sueldo máximo, sueldo mínimo. Ahora lo vas a hacer, pero con venta máxima, venta mínima, ¿ya? Entonces, parecido. Venta máxima, venta mínima. ¿Pero de quién? Solamente de tiendas. Solo de tiendas, ¿ya? Entonces, es lo mismo para que practiquen ahí. De acá, ¿qué nos pide? A ver, dice, promedio de valores de una columna. Esto es lo que hacen, el promedio de valores de una columna. Ese es el concepto. Pero, ¿qué es lo que quiero que se observe? ¿Qué resultado quiero que se muestre? Dice, con la función base de datos promedio, allá el promedio de venta del mes del distrito de Surco. Del distrito de Surco. Tengo por acá. Venta del mes, pero solamente de Surco, no lo demás, ¿no? El promedio de venta del mes, pero solamente de Surco. Nosotros hicimos el ejemplo, pero sueldo del administrador, ¿no? O del contador. Es parecido. Entonces, cambio solamente el nombre, casi lo mismo. ¿Promedio de quién? De deporte. Puede ser promedio de repente, del administrador. O como está acá arriba también, en vez de colocar, en vez de contar, contará, tendré que cambiar la función. ¿Qué función? La función base de datos promedio, ¿sí? Va a promediar. Entonces, parecido, solamente se han cambiado los datos. Ya no sueldos, no ventas del mes. ¿De quién? De Turco, ¿sí? Venta del mes, el promedio de venta, pero de aquellos que son del distrito de Sur.
Siguiente, ya, este de acá sí lo voy a hacer. Lo demás, como ven, es lo mismo del ejemplo. Esto sí lo voy a hacer porque acá, como observamos, tengo una base de datos en una hoja diferente. Está en una hoja diferente, dice base de datos, y en la siguiente dice, acá, hay un caso, ejercicio. Se presenta, vamos a acercarlo un poquito, dice acá, se presenta a continuación una muestra de los datos de estudiantes de nuevo ingreso a nivel superior. Los datos se encuentran en base de datos, acá está. Esta es la base de datos, ¿sí? Está en esta hoja, no está en la misma hoja, ¿no? Y el rango se llama estudiantes, hay que darle nombre entonces. Para fines estadísticos del mercado, un investigador necesita saber si hay más mujeres que hombres en este ingreso que ha habido, en este examen de admisión, así como la edad promedio por género masculino y femenino, ¿no? Acá ya están los criterios, aquí a la derecha están los resultados que te debe salir, ¿ya? Igual abajo observen que ya hay preguntas. Pueden ustedes crear sus propios criterios a la derecha, arriba, a donde quieran, ¿ya? Pero, ¿cómo hago cuando hay una hoja de base de datos, no donde voy a tener resultados, sino en otro lugar? Le voy a dar nombre, para hacerlo un poco más rápido, voy a darle a todo esto un nombre. Vamos a colocarle lista de ingresantes. Me voy acá donde dice A1, escribo ahí, lista, guión bajo, no dejo espacio, y escribo ingresante, por decir. Pulso Enter y ya se quedó el nombre de esta lista ingresante, ¿sí? Cuando yo seleccione todo esto, esto se llama lista ingresante, ¿ya? Entonces, me voy por acá. Quiero saber cuántas personas del sexo femenino hay en esta lista. ¿Cuántas personas del sexo femenino hay en esa lista? Ya el campo está copiado. El campo es sexo femenino. Ese campo es lo mismo que está acá. Sexo femenino, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para conocer cuántas personas son del sexo femenino? Me pide cantidad. Entonces tengo que utilizar la función, puede ser contar o puede ser contará. Cualquiera de las dos. PD, vamos a utilizar la B contará. Contará. Listo. Me pide la base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Creo que le puse lista ingresantes. Ahí está. Si no me recuerdo, basta escribir la primera palabra y debajo ya me da la opción, nombre de la tabla. Lista ingresantes. Le doy doble clic, punto y coma. Ahora me dice nombre del campo. ¿Qué deseo saber? Yo quiero saber cuántas personas son del sexo femenino. Recuerden que cuando yo utilizo la función contará, puede ser cualquiera de los campos que sean número o puede ser que contengan texto. Entonces, como ya yo tengo copiado un campo acá, tengo un campo, lo puedo escribir o me puedo ir a la hoja y le doy clic, entonces, a ver, acá, lo mismo, pero no le doy clic porque si no, no me va a salir el resultado. Aquí en la barra de fórmula, le voy a dar punto y coma, ya está, punto y coma, y recién ahora me voy a la hoja base de datos. No le hagas antes porque si no va a seleccionar otra vez la hoja y el dato que tú desees no se va a activar. Lo dejo ahí. ¿Qué debo seleccionar ahora? El criterio. Mire, el programa ya le agrega ahí un símbolo y todo eso. Ustedes lo dejan ahí, ¿ya? No lo toquen, no lo cambien, está bien. El programa ya lo hizo. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el criterio. Este criterio. Cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Ahí está. ¿Cuántas personas del sexo femenino hay? 26. Ahí está la respuesta. Si deseas, puedes filtrar
y comienzas a contar cuántas personas son del sexo femenino. Nuevamente, a ver, nuevamente. Primero, signo igual. Nombre de la función, BD contará. Contará. Abro paréntesis. Como ya tengo el nombre de la base de datos, solamente lo voy a escribir. Lista ingresante. Ahí está. Punto y coma. Me voy a la hoja para darle clic en el campo. Punto y coma. No te olvides del punto y coma. Recién regresas a la hoja en donde va a mostrarse el resultado y selecciona los criterios. Sexo femenino. Cierras paréntesis y pulsas Enter. Y ahí está el resultado. Ahora me pide la edad promedio de los hombres. Ojo, ya no me pide cuántas personas son del sexo femenino, cuántas personas son del sexo masculino. Ahora me pide la edad promedio de los hombres. Edad promedio, ¿sí? Entonces, si me dice promedio, tengo que escribir otra vez igual de el nombre de la función promedio. Promedio. Base de datos. Mire la sintaxis, aquí abajito está leyenda. La base de datos es lista ingresantes, así se llama mi base de datos. ¿Sí? Ahora me pide el campo. El campo. ¿Quién sería el campo? Si me dice la edad promedio, entonces mi campo va a ser edad. Mi criterio, sexo masculino. ¿Sí? La edad. Me voy entonces a la hoja base de datos y le doy clic en edad. Solo clic. No te olvides colocar el punto y coma. Punto y coma. Y recién regresas a la hoja en donde te va a mostrar el resultado y seleccionas los criterios. Pulsas Enter. Ya está. Ahí está el promedio de la edad de aquellos que son del sexo femenino. Se repite lo mismo acá. Se repite lo mismo. Solo que va a cambiar, en este caso, el criterio nada más. Pero la función es la misma. Es lo mismo. Acá dice, ¿cuánto es el promedio de calificación de mujeres y hombres? Promedio de calificación, o sea, las notas en forma general. ¿Cuál es el promedio de todas las notas? Si me dice promedio, de frente escribo la función B de promedio. B de promedio. De frente. Promedio. Entonces, base de datos promedio. Se repite. ¿Cómo se llama mi tabla? Lista ingresantes. Ahora, se observa, no tengo aquí cuál es el criterio. Dice, ¿cuál es el promedio de calificaciones de mujeres y hombres? Vamos a ver si nos acepta arriba, si no, vamos a crearle su criterio. ¿Ya? Vamos a crear. Punto y coma. El campo sería, si me pide calificaciones, entonces hay que seleccionar dónde están las calificaciones. Acá. Punto y coma. Si no me acepta, vamos a crearle un criterio. Y así, me fui a otro lado. ¿Dónde era? Ya. Elegí otro, espero que no haya problema. Voy a seleccionar, ¿lo viste para abajo? No, solamente hay texto, no he creado, ya, no hay problema. Voy a hacerlo con estos criterios, y si no lo acepta, vamos a crearle ahí al costado. Punto y coma, cierro paréntesis y le puse la tecla Enter. Ahí está el promedio. ¿Cuál es el promedio de calificación de hombres y mujeres? Los que son del sexo masculino y son del sexo femenino. Ahí vamos a mirar. Salió 8. Vamos a mirar. A ver. Como es de todos, el promedio de todas las notas, hombres y mujeres,
Entonces puedo agregar a ver la función promedio, a ver si me sale ahí. De este rango de celda. Cierro paréntesis, enter. 8.8, sí es verdad. Decía raro. Listo, está bien. Acá está con decimales. Entonces ya sé el promedio de calificación de mujeres y hombres. Si no hay criterios, tú creas los criterios. ¿Cuántas alumnas, ojo, mujeres, mayores de 30 años hay? Su criterio está acá abajo, ¿no? Edad mayores a 30, acá sería alumnas. Yo miro en la base de datos, no existe la palabra alumnas, dice femenino. Entonces yo tengo que cambiar, en vez de masculino, femenino. Femenino. Entonces mi criterio va a ser lo que son del sexo femenino y la edad 30. Puedo crear más criterios para las siguientes preguntas que están ahí. Entonces mi criterio va a ser esto que está acá. ¿Sí? Vamos a comprobar. ¿Cuántas alumnas mayores de 30 años hay? Entonces escribo por acá. Signo igual. Si me dice cuántas alumnas sería entonces B de contará. B de contará. Se fue. A ver, no lo veo. Ahí está. Igual B de contará. Abro paréntesis. Voy a seleccionar, voy a escribir, ya tengo la lista de datos, lista ingresantes, punto y coma. El campo sería cuántos arriba, ¿no? Ya, se me fue acá abajo, acá arriba era, ya. Entonces, y acá ya le puse femenino, no hay problema, yo le cambio ahora a masculino y va a cambiar. ¿Cuántos alumnos mayores de 30 años hay? Mi campo sería, a ver, la edad. Me voy a base de datos. Como quieres saber cuántos alumnos mayores a 30 años hay, elijo el campo edad. ¿Sí? Punto y coma. ¿Y quién sería ahora el criterio? Acá, lo cambio en la palabra masculino y se debe cambiar también el resultado. Lo dejo ahí en femenino, no hay problema. Punto y coma, perdón, paréntesis, enter. Dicen que hay 6 personas del sexo femenino. Lo voy a cambiar a masculino porque ahí es la respuesta para masculino. Hay 13, dice. 13 personas mayores a 30. Allá arriba era la fórmula anterior, ¿no? Entonces la función de acá es la misma que la de arriba, solo que tiene que tener un criterio. Puedo agregar ahí al costado, a ver, control C, perdón, control C. Puedo copiar por acá, control V. Acá sería para el femenino, por decirlo, ¿no? Femenino. Y trabajo con esto mismo. Así como he hecho para los dos mis criterios, como también me pide arriba mayores de 30, entonces trabajo con esto. Solo que ya no es sexo masculino, sino sexo femenino. Lo hago por acá. Vamos a hacer. Signo igual, P de contará, abro paréntesis, P de contará, escribo las primeras letras del nombre que le di a la base de datos, punto y coma, me debo ir a la hoja de base de datos para seleccionar el campo edad. Campo edad. Punto y coma. Regreso a la hoja donde quiero que se muestre el resultado y selecciono el criterio. Cierro el paréntesis, pulso Enter. A ver qué seleccione mal.
ingresante, base de datos, función de F43, puede que sea por el orden, parece que no ha aceptado por el orden, pero ahí está la función. Así está el resultado. Lo que pasa es que la alineación, voy a centrarlo, le voy a cambiar el color porque no se visualiza. Fue a la derecha. Igual, se escriban y se va a la derecha, izquierda, trate de centrarlo para que esté ahí. Ahí está el resultado, ¿no? Entonces, de esa forma van a aplicar entonces la función base de datos para los siguientes ejemplos. Ahí está, hay dos. Lo completo. Muy bien. Hasta ahí, alguien de repente estaba haciendo y no le salió. ¿Tuvo alguna dificultad de repente por ahí?